William Miller había perdido la fe en la humanidad, hacía mucho tiempo, viviendo solo en su rancho de las montañas de Colorado, evitando todo contacto humano después de que una tragedia familiar lo dejara con el corazón hecho pedazos. Pero cuando 5 pequeños huérfanos aparecieron en su puerta durante una tormenta de nieve feroz en 1882, descalzos y temblando de frío, la más pequeña se adelantó con lágrimas congelándose en sus mejillas y susurró: «Señor, ¿podemos dormir en su granero esta noche? Solo hasta que pase la tormenta». Él planeaba dejarlos partir al amanecer, pero cuando descubrió que un hombre corrupto quería separarlos para venderlos como mano de obra, algo despertó en su alma que había estado muerto durante años. Lo que sucedió después transformó no solo sus vidas, sino todo el pueblo de Silverton, y demostró que a veces las familias más fuertes no nacen de la sangre, sino del amor y la elección mutua. Antes de que volvamos, dinos desde dónde nos sintonizas, y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El viento aullaba a través de las montañas rocosas como el lamento de espíritus perdidos, llevando consigo la promesa de la tormenta más feroz que Silverton había visto en una década. William Miller se quedó parado en el porche de su rancho, observando las nubes negras acumulándose sobre los picos nevados, su rostro curtido por el tiempo marcado por líneas de dolor que ningún hombre de 35 años debería tener. El rancho Cielo Azul había sido una vez el más próspero del condado de Summit, con 500 cabezas de ganado y los mejores caballos de trabajo de todo Colorado. Ahora solo quedaban 30 vacas flacas y 2 caballos viejos pastando en los campos que alguna vez habían estado llenos de vida. La gran casa de 2 pisos que él y Sarah habían construido con sus propias manos se alzaba como un monumento a los sueños rotos, sus ventanas reflejando el cielo tormentoso como ojos vacíos. Hacía 5 años que Sarah había muerto durante el parto, llevándose consigo no solo su amor, sino también al pequeño que habían esperado durante tanto tiempo. William había enterrado a su esposa y a su bebé no nacido en la colina detrás de la casa, bajo el roble que Sarah había plantado el día que se mudaron al rancho. Desde entonces, había vivido como un fantasma en su propia tierra, manteniéndose vivo por pura terquedad más que por cualquier deseo real de vivir. El pueblo de Silverton estaba a solo 5 millas de distancia, pero podría haber estado en otro continente. William evitaba las visitas al pueblo tanto como fuera posible, comprando suministros solo cuando era absolutamente necesario y hablando con la gente solo lo suficiente para mantener las apariencias. Los vecinos habían intentado ayudar al principio, especialmente la viuda Henderson, que dirigía la pensión, pero William había rechazado toda oferta de amistad o consuelo hasta que finalmente lo dejaron en paz. Su rutina era simple y nunca variaba: levantarse antes del amanecer, cuidar el ganado, reparar cercas que se caían constantemente, cenar solo en la mesa que una vez había llenado con risas, y dormir en la habitación de huéspedes porque no podía soportar la cama que había compartido con Sarah. Era una existencia vacía, pero era segura. No había dolor cuando no había esperanza. No había pérdida cuando no había amor. Los días se difuminaban unos con otros en una monotonía gris. William se había convertido en un maestro de la rutina, cada movimiento calculado para mantener su mente ocupada y su corazón entumecido. Por las mañanas, después de ordeñar las pocas vacas que le quedaban, se sentaba en la cocina con su café negro y miraba por la ventana hacia la tumba de Sarah en la colina. No rezaba, había perdido la fe el día que enterró a su familia, pero hablaba con ella en silencio, contándole sobre el clima, el ganado, las pequeñas reparaciones que necesitaba hacer. El granero, una vez lleno de heno dorado, y el sonido de caballos relinchando,
ahora se alzaba medio vacío, sus vigas crujiendo en el viento como huesos viejos. William había vendido la mayoría de sus animales después de la muerte de Sarah, incapaz de mantener la operación completa por sí solo, y si era honesto, sin la voluntad de intentarlo. El dinero de la venta estaba guardado en una lata de café en su cocina, suficiente para mantenerlo durante años si era cuidadoso, pero no había planes para el futuro que requirieran dinero. Los pocos visitantes que venían al rancho, principalmente el Dr. Jameson, haciendo sus rondas, o el predicador Thompson, tratando de convencerlo de regresar a la iglesia, notaban el cambio en William. Donde una vez había estado un hombre vital y próspero, ahora había un hombre quebrado que había envejecido una década en 5 años. Su cabello castaño ahora tenía mechones grises. Sus ojos azules habían perdido su brillo y se movía con la lentitud de alguien que carga un peso invisible. La casa misma reflejaba el estado de su dueño. Las habitaciones que Sarah había decorado con tanto amor, ahora acumulaban polvo. Su piano, donde solía tocar canciones por las noches mientras William leía junto al fuego, ahora estaba cerrado y silencioso. Los jardines de flores que ella había cultivado con tanto cuidado se habían convertido en maleza. Era como si toda la vida hubiera drenado del lugar junto con la de ella. En las noches más duras, William se encontraba caminando hasta la tumba de Sarah, sin importar el clima. Se sentaba en la hierba junto a la lápida simple que había tallado él mismo, y le hablaba sobre su día, sobre sus miedos, sobre lo vacío que se sentía sin ella. Había momentos en que consideraba quedarse allí, acostarse junto a ella en la tierra fría, y simplemente parar. Pero algo, tal vez un instinto de supervivencia, tal vez una promesa que le había hecho hace mucho tiempo, siempre lo hacía regresar a la casa vacía. Los otros rancheros del área habían aprendido a dejarlo en paz. Al principio, habían intentado incluirlo en sus reuniones, sus celebraciones, sus planes comunitarios, pero William había rechazado cada invitación tan consistentemente que eventualmente dejaron de llegar. Ocasionalmente, uno de ellos le enviaba suministros con un vecino que pasaba, o le ofrecía ayuda con el trabajo más pesado, pero William siempre pagaba en efectivo y nunca aceptaba caridad. El invierno de 1882 había sido particularmente duro. La nieve había comenzado a caer en octubre y nunca había parado realmente. Sus reservas de comida estaban bajas y sabía que tendría que hacer un viaje al pueblo pronto, sin importar lo mucho que lo odiara. La idea de enfrentar las miradas de lástima, las conversaciones forzadamente alegres, las preguntas sobre cómo estaba llevando las cosas, lo llenaba de agotamiento. Mientras observaba la tormenta acercarse esa noche de febrero, William sintió la familiar punzada de melancolía que siempre acompañaba a las noches como esta. Sarah había amado las tormentas, insistiendo en que se sentaran juntos en el porche para observar los relámpagos bailar entre las montañas. Es como si Dios estuviera pintando el cielo, solía decir, acurrucándose contra su lado mientras el trueno retumbaba sobre el valle. Ahora las tormentas solo le recordaban lo solo que estaba. William se giró bruscamente y entró a la casa, cerrando la puerta firmemente contra tanto la tormenta como los recuerdos. En la cocina, encendió la estufa de hierro y puso agua para el café. Sus movimientos automáticos después de años de la misma rutina solitaria. La casa se sentía demasiado grande y demasiado vacía, pero era todo lo que tenía. Afuera, el viento comenzó a aullar más fuerte, y los primeros copos de nieve comenzaron a golpear contra las ventanas como pequeños puños desesperados, pidiendo ser admitidos. William no tenía idea de que en pocas horas esos pequeños puños serían reales, y que su mundo cuidadosamente construido de soledad y dolor estaba a punto de ser destrozado por 5 voces pequeñas pidiendo refugio en la tormenta. Se sirvió su café y se sentó en su silla junto a la ventana de la cocina,
la misma silla donde se había sentado cada noche durante 5 años, observando la nieve acumularse y preguntándose si alguna vez sentiría algo más que este entumecimiento constante que había llegado a considerar como paz. La tormenta rugía con una furia que William no había visto en años, convirtiendo el mundo exterior en un remolino blanco e impenetrable. Los copos de nieve del tamaño de monedas de plata se estrellaban contra las ventanas de la casa, y el viento aullaba a través de los aleros como banshees. William había alimentado el fuego en la chimenea 3 veces esa noche, pero el frío parecía filtrarse a través de las paredes como dedos fantasmales. Eran casi las 10 de la noche, cuando escuchó el primer sonido tan suave, que al principio pensó que era solo el viento jugando trucos con sus oídos. Un golpe tímido, casi imperceptible por encima del rugido de la tormenta. William se quedó inmóvil en su silla, con la taza de café, a medio camino hacia sus labios, esperando. El sonido llegó otra vez, más insistente esta vez. Definitivamente, alguien estaba tocando a su puerta. ¿Quién diablos estaría afuera en una noche como esta? William se levantó lentamente, sus botas de cuero crujiendo sobre los tablones de madera del piso. Ningún viajero inteligente estaría en los senderos con esta tormenta. Tal vez era uno de sus vecinos, con una emergencia, una vaca perdida o un techo derrumbado. Pero mientras se acercaba a la puerta principal, el golpe llegó otra vez, y había algo en él que le erizó los cabellos de la nuca. Era demasiado suave, demasiado vacilante. William abrió la puerta pesada de roble, y el viento helado entró como una bocanada, trayendo consigo un remolino de nieve que inmediatamente comenzó a derretirse en charcos en su piso. Pero no fue el frío lo que lo dejó sin aliento, fue lo que vio parado en su porche. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. 5 figuras pequeñas se acurrucaban juntas contra la pared de la casa, buscando refugio desesperadamente del viento cortante. Sus ropas eran poco más que harapos, abrigos demasiado grandes que colgaban de hombros delgados, vestidos remendados con tantos parches que era imposible distinguir el color original, zapatos con agujeros tan grandes que podía ver los dedos de los pies azules por el frío. Pero fueron sus ojos los que lo golpearon como un puñetazo en el estómago, 5 pares de ojos llenos de desesperación, miedo y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. La mayor, una niña de tal vez 12 años con cabello castaño rojizo que se escapaba de trenzas deshilachadas, dio un paso adelante. Su mentón temblaba, pero su voz fue firme cuando habló. «Señor, perdone que lo molestemos tan tarde. Soy Clara Thompson. Estos son mis hermanos y hermana», señaló a los otros con una mano que claramente estaba entumecida por el frío. Thomas, Anna, Grace y la pequeña Emma. William miró a cada uno por turno. Thomas, tal vez 10 años, tratando de actuar valiente a pesar de que sus piernas temblaban visiblemente. Anna, de 8 años, con los mismos ojos verdes que Clara, pero ya mostrando el tipo de seriedad que venía de haber visto demasiado. Grace, de unos 6 años, chupándose el pulgar y aferrándose al vestido de Clara. Y Emma, que no podía tener más de 4 años, en los brazos de Thomas, sus pequeños labios azules por el frío. «¿Qué están haciendo aquí?», William preguntó, su voz más áspera de lo que pretendía. «¿Dónde están sus padres?». Clara tragó saliva antes de responder, y William pudo ver las lágrimas formándose en sus ojos. «Nuestros padres murieron en el incendio en Gold Stream hace 2 semanas, señor. Hemos estado caminando, tratando de llegar a Denver, donde nuestra tía vive, pero nos perdimos cuando comenzó la tormenta». Gold Stream. William conocía el lugar, un pequeño pueblo minero, a 20 millas al norte, que había crecido rápidamente alrededor de una veta de oro prometedora. Había oído rumores de un incendio, pero no había prestado mucha atención. Los pueblos mineros eran lugares peligrosos,
y los incendios eran demasiado comunes. Vimos la luz de su casa desde el sendero, continuó. Clara, su voz apenas audible por encima del viento. No queríamos molestarlo, pero Emma está muy enferma, y su voz se quebró. No sabíamos qué más hacer. Fue entonces cuando la pequeña Emma, como si hubiera estado esperando su momento, levantó la cabeza del hombro de Thomas y miró directamente a William con ojos azules que le recordaron dolorosamente a Sarah. Su voz era apenas un susurro, pero en el silencio repentino del viento que se calmaba momentáneamente, cada palabra fue clara como una campana. Señor, podemos dormir en su granero esta noche, solo hasta que pase la tormenta. Prometo que no tocaremos nada. Las palabras lo golpearon como una bala en el pecho. William se quedó mirando a la pequeña, luego a los otros 4 pares de ojos que lo observaban con una mezcla de esperanza y terror. Sabían que él podía cerrarles la puerta en la cara. Habían estado esperando eso, preparándose para ello, pero todavía tenían la esperanza suficiente para preguntar. Su primer instinto fue decir no. Estos eran problemas que él no podía manejar, responsabilidades que no podía asumir. Había construido su vida alrededor de la soledad, precisamente para evitar situaciones como esta. Pero mientras miraba a Emma, que había comenzado a toser, una tos húmeda y profunda, que sonaba peligrosa en alguien tan pequeño, sintió algo moviéndose en su pecho. Algo que había mantenido enterrado durante 5 años comenzó a despertar. ¿Cuánto tiempo llevan afuera?, preguntó, notando cómo Clara intentaba discretamente cubrir más a Grace con su propio abrigo inadecuado. Desde esta mañana temprano, admitió Thomas, su voz ronca. Pensamos que podríamos llegar al siguiente pueblo antes de que la tormenta empeorara, pero se encogió de hombros, un gesto sorprendentemente adulto en alguien tan joven. William miró más allá de ellos hacia la tormenta que rugía. No podía ver más allá de su propio granero, y sabía que las condiciones solo empeorarían antes del amanecer. Estos pequeños no sobrevivirían a la noche ahí afuera. Incluso en el granero, sin calor apropiado. ¿Han comido?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo. Clara sacudió la cabeza. No desde ayer por la mañana, señor. Pero no estamos pidiendo comida, solo el granero estará demasiado frío. William se escuchó decir. Morirán congelados antes del amanecer. Los ojos de los pequeños se llenaron de pánico ante sus palabras, y Clara se irguió, preparándose para defender a su familia improvisada. Pero antes de que pudiera hablar, William continuó. Pueden quedarse en la casa, solo por esta noche, hasta que pase la tormenta. El alivio que se extendió por los rostros de los pequeños fue tan intenso que William tuvo que apartar la mirada. No había hecho nada más que ofrecerles refugio básico, pero para ellos era como si hubiera movido montañas. Gracias, señor. Clara susurró, lágrimas reales rodando por sus mejillas ahora. Muchas gracias. Somos muy silenciosos, se lo prometo. No seremos ningún problema. William se hizo a un lado para dejarlos entrar, observando cómo se movían como una pequeña bandada de pájaros, manteniéndose cerca unos de otros incluso mientras cruzaban el umbral hacia el calor de su casa. Sus zapatos empapados dejaron pequeños charcos en su piso limpio, pero por alguna razón eso no le molestó tanto como debería haberlo hecho. «Quítense esos zapatos mojados», dijo bruscamente, cerrando la puerta contra la tormenta. «Se van a enfermar». Los observó mientras obedecían, notando cómo Thomas ayudó automáticamente a Emma con sus pequeños zapatos. Como Ana se aseguró de que Grace estuviera junto al fuego antes de cuidar de sí misma. Cómo Clara verificó discretamente el estado de cada uno de sus hermanos antes de permitirse relajarse, aunque fuera un poco. No eran solo hermanos, se dio cuenta William. Eran una familia que había aprendido a cuidarse mutuamente, probablemente desde mucho antes de que murieran sus padres. Y mientras los observaba acercarse al fuego, sus pequeñas manos extendiéndose hacia el calor con suspiros de alivio, William sintió algo que no había sentido en 5 años.
Sintió como si su casa volviera a estar viva. William se quedó parado en su propia sala, observando cómo 5 pequeños extraños se acurrucaban alrededor de su chimenea, y se sintió completamente perdido. No había estado cerca de gente joven desde que Sara había estado embarazada. No sabía qué hacer con ellos, qué decir, cómo actuar. Su casa, que había sido su refugio silencioso durante 5 años, de repente se sentía llena de vida de una manera que lo hacía sentir expuesto y nervioso. ¿Tienen hambre?, preguntó finalmente, las palabras saliendo más bruscas de lo que pretendía. Los 5 pequeños se giraron hacia él, con expresiones de esperanza tan pura que casi lo derribó. Pero fue Clara quien respondió. Su voz cuidadosa y política: «No queremos ser una molestia, señor. Ya ha sido muy amable al dejarnos entrar». «Eso no fue lo que pregunté», William gruñó. Podía ver la respuesta en sus caras, la forma en que Emma se chupaba el pulgar con más intensidad, cómo Thomas se tragó saliva audiblemente, la manera en que Ana presionó su mano contra su estómago. ¿Cuándo fue la última vez que comieron una comida apropiada? Los pequeños intercambiaron miradas, esa comunicación silenciosa que William había notado desde el momento en que entraron. Era Clara quien siempre hablaba por todos, pero claramente tomaba sus decisiones basándose en algún consenso silencioso del grupo. «Hace 3 días», admitió finalmente Thomas, su voz apenas un susurro. «Encontramos algunas bayas secas ayer, pero Emma no pudo mantenerlas abajo». William sintió una punzada de algo, ira, dolor, en su pecho. 3 días. Pequeños que habían estado caminando en el frío durante semanas, sin comer durante 3 días. Se dirigió hacia la cocina sin decir una palabra, escuchando el murmullo suave de sus voces detrás de él, mientras se preguntaban si habían dicho algo mal. Su despensa no estaba bien surtida. Él comía principalmente carne seca, frijoles y café, pero tenía algunos huevos de sus gallinas y un poco de tocino que había comprado en su último viaje al pueblo. Había pan que había horneado hace 2 días, aún fresco porque él comía muy poco. Mientras comenzaba a cocinar, escuchó pasos pequeños en el piso de madera. «¿Puedo ayudar, señor?». Clara apareció en la entrada de la cocina, sus manos retorciéndose nerviosamente en su vestido rasgado. «Sé cocinar. Mamá me enseñó antes de...». Su voz se apagó. William la miró por un momento. La niña no podía tener más de 12 años, pero había algo en sus ojos que hablaba de responsabilidades demasiado pesadas llevadas durante demasiado tiempo. Asintió hacia la estufa. «Puedes ayudar con los huevos, pero ten cuidado con el fuego». Trabajaron en silencio durante unos minutos, Clara moviéndose por su cocina con una competencia que era tanto impresionante como desgarradora. Sabía exactamente cómo quebrar huevos sin romper las yemas, cómo cortar tocino en pedazos uniformes, cómo mantener todo cocinándose sin que se quemara. No eran habilidades que una niña de 12 años debería tener que usar para sobrevivir. «¿Cómo murieron sus padres?», William preguntó abruptamente, luego inmediatamente se sintió como un bruto por la forma en que Clara se tensó. Ella siguió cocinando por un momento antes de responder. «El techo de nuestra casa se derrumbó durante el incendio. Papá había ido a ayudar a combatir el fuego en la tienda general, y mamá había ido a ayudar con los heridos. Estaban tratando de salvar el pueblo». Su voz era firme, pero William pudo ver las lágrimas que amenazaban con caer. «Nosotros estábamos en casa con la señora Patterson, nuestra vecina. Cuando el fuego se extendió a nuestra calle, ella nos sacó, pero no terminó la oración, no necesitaba hacerlo. Y la señora Patterson murió 3 días después. El humo había dañado sus pulmones». Clara se limpió los ojos con el dorso de su mano. «Antes de morir, nos dijo que fuéramos a Denver a buscar a la hermana de mamá. Nos dio las direcciones y un poco de dinero, pero nos robaron la segunda noche, unos hombres en el sendero. Se llevaron nuestro dinero y nuestros abrigos buenos». Su voz se quebró ligeramente.
Emma se enfermó después de eso y hemos estado perdidos durante días. William sintió esa punzada de ira otra vez, más fuerte esta vez. ¿Qué clase de hombres le robarían a pequeños huérfanos? Pero guardó sus pensamientos para sí mismo, concentrándose en sacar platos de su armario. Cuando la comida estuvo lista, llamó a los otros a la mesa. Verlos comer fue una experiencia que William no había esperado que fuera tan emotiva. No se abalanzaron sobre la comida como él había esperado. En cambio, Clara se aseguró de que cada uno tuviera una porción igual antes de tomar un bocado ella misma. Thomas cortó la comida de Emma en pedazos pequeños y se aseguró de que bebiera agua lentamente. Anna ayudó a Grace con su tenedor cuando sus pequeñas manos temblaron por el cansancio. Comieron en silencio mayormente, pero era un silencio cómodo, no incómodo. De vez en cuando, Grace haría un pequeño sonido de satisfacción, o Emma se reiría suavemente por algo que Thomas susurraba en su oído. Pero principalmente, simplemente comieron como si fuera la mejor comida que hubieran tenido jamás, lo cual probablemente era cierto. ¿Dónde planeaban dormir? William preguntó cuando terminaron. En el granero, como dije, respondió Clara rápidamente. No queremos imponernos más de lo necesario. Ya les dije que se congelarían hasta morir ahí afuera. Tenemos mantas, Thomas ofreció, y hemos dormido en lugares fríos antes. William los estudió por un momento. Estos pequeños habían claramente aprendido a sobrevivir con muy poco, a no esperar nada de nadie, a no ser una carga. Pero también pudo ver el agotamiento en sus ojos, la forma en que Emma se apoyaba pesadamente contra Thomas, cómo Grace bostezaba cada pocos segundos. Hay una habitación de huéspedes arriba, se escuchó decir. Tiene una cama grande, pueden quedarse ahí. Las expresiones de alivio y gratitud en sus caras fueron casi demasiado para soportar. Clara se levantó rápidamente de su silla. Muchas gracias, señor Miller. No sabemos cómo agradecerle. Limpiaremos todo, y en la mañana veremos cómo está el clima. William la interrumpió. Esta tormenta podría durar días. La verdad era que él sabía exactamente cómo estaría el clima. Había vivido en estas montañas el tiempo suficiente para reconocer los signos de una tormenta que duraría al menos 2 o 3 días. Pero algo dentro de él, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, no quería que estos pequeños se fueran tan rápido. Los llevó arriba a la habitación de huéspedes, encendiendo lámparas mientras subían. La habitación no había sido usada en años, pero Sarah siempre la había mantenido lista para visitantes que nunca llegaron. La cama era lo suficientemente grande para los 5, y había mantas extra en el armario. Hay una vacinilla debajo de la cama. William explicó torpemente, no acostumbrado a explicar estas cosas. Y si necesitan algo durante la noche, estaremos bien, Clara le aseguró. Muchas gracias por todo. William asintió bruscamente y se dirigió a la puerta. Luego se detuvo. Sin saber por qué, se giró hacia atrás. ¿Cómo me conocían mi nombre? No recuerdo habérselos dicho. Clara se sonrojó ligeramente. La señora Patterson en Goldstream solía hablar de usted. Dijo que usted y su esposa habían sido las personas más amables que había conocido, y que usted había ayudado a muchas personas en problemas a lo largo de los años. William se quedó inmóvil. No había pensado en la señora Patterson en años, pero ahora recordó una mujer mayor que había venido al rancho hace mucho tiempo con su esposo enfermo, buscando trabajo. Sarah había insistido en que se quedaran hasta que el hombre se recuperara, y William había encontrado trabajo para él en el pueblo. Habían sido buenos amigos hasta que se mudaron a Goldstream. Dijo que si alguna vez estuviéramos en problemas y no teníamos a dónde ir, que usted era un hombre en quien se podía confiar. Clara continuó suavemente. Dijo que usted entendía lo que era perder familia. Las palabras golpearon a William como un puñetazo físico. Se aclaró la garganta bruscamente. Descansen. Hablaremos en la mañana. Salió de la habitación rápidamente, cerrando la puerta detrás de él. Pero mientras bajaba las escaleras,
Pudo escuchar sus voces suaves. Clara ayudando a los pequeños a acomodarse. Thomas cantando suavemente una canción de cuna para Emma. El susurro de mantas siendo arregladas y pequeños cuerpos acomodándose para pasar su primera noche caliente en semanas. En su propia habitación, William se sentó en el borde de su cama y se pasó las manos por el cabello. ¿Qué había hecho? Había 5 pequeños huérfanos durmiendo arriba, y él no tenía idea de qué hacer con ellos. No sabía nada sobre cuidar pequeños. No sabía cómo ser responsable de otras vidas cuando apenas podía manejar la suya propia. Pero mientras se acostaba esa noche, escuchando los sonidos suaves de respiración pacífica, viniendo de arriba por primera vez en 5 años, William se dio cuenta de que algo había cambiado en su casa. Había calor que no venía de la chimenea, vida que no venía de él. Y por primera vez desde que Sara murió, no se durmió con el sonido del silencio vacío en sus oídos. Se durmió con el sonido de una familia. William despertó antes del amanecer, como siempre había hecho durante los últimos 5 años, pero algo era diferente. Tardó un momento en darse cuenta de qué era. Había sonidos en la casa, sonidos suaves pero inconfundibles de otras personas vivas. El crujir ocasional de tablones del piso arriba, el murmullo silencioso de voces, incluso lo que sonaba como risas sofocadas. Se vistió rápidamente y bajó las escaleras, no muy seguro de qué esperar. Lo que encontró en su cocina lo detuvo en seco en la entrada. Clara estaba parada junto a su estufa, completamente vestida a pesar de la hora temprana, removiendo algo en una olla que olía sorprendentemente bien. Thomas estaba en la mesa, ayudando a Emma a beber algo de una taza, mientras Anna y Grace estaban sentadas lado a lado, claramente recién despiertas, pero intentando mantenerse silenciosas. «Buenos días, señor Miller», Clara dijo en cuanto lo vio, su voz llena de una alegría cautelosa. «Espero que no le moleste, encontré avena en su despensa, y pensé... Bueno, quería preparar el desayuno para agradecerle por dejarnos quedarnos». William se frotó los ojos, aún no completamente despierto. «¿Cómo supiste dónde estaba todo?» «Thomas me ayudó a buscar», Clara explicó, sonrojándose ligeramente. «Fuimos muy cuidadosos de no hacer ruido». «¿Está enojado?» «Enojado», William consideró la pregunta. Su primer instinto debería haber sido estar molesto. Estos eran sus suministros, su cocina, su rutina, siendo interrumpida. Pero mientras miraba alrededor de la habitación, viendo a estos 5 pequeños que claramente habían hecho un esfuerzo para no molestarlo mientras le preparaban el desayuno, lo único que sintió fue asombro. «No estoy enojado», dijo finalmente. «Solo no estoy acostumbrado a que otras personas estén en mi casa». «Lo sabemos», Thomas dijo suavemente, y había una sabiduría en sus ojos jóvenes que William no había esperado. «La señora Patterson nos dijo sobre su esposa. Lamentamos mucho su pérdida». Las palabras fueron dichas con tanta sinceridad simple que William sintió un nudo formándose en su garganta. Estos pequeños, que habían perdido sus propios padres apenas semanas atrás, le estaban ofreciendo condolencias por una pérdida de 5 años. Asintió bruscamente, no confiando en su voz para responder. «La tormenta sigue muy fuerte», observó Clara, mirando hacia la ventana, donde la nieve aún caía en pesadas cortinas blancas. «Parece que podríamos estar aquí otro día, si no le molesta». «No me molesta», William respondió, y se sorprendió de descubrir que era verdad. El desayuno fue diferente a cualquier cosa que William hubiera experimentado en años. La avena estaba perfectamente cocinada. Clara claramente sabía lo que estaba haciendo, y los pequeños comieron con el mismo cuidado ordenado que habían mostrado la noche anterior. Pero lo que más lo sorprendió fueron las conversaciones. «Señor Miller», Anna preguntó tímidamente, «¿es cierto que tiene caballos?» Thomas dijo que vio algunos desde la ventana de arriba. 2, William confirmó. «Thunder y Lightning son viejos, pero siguen siendo buenos caballos de trabajo».
¿Podríamos verlos más tarde? Grace preguntó con ojos brillantes. Prometo no asustarlos. Tal vez cuando pare la tormenta. William se encontró diciendo, ¿usted solo cuida de todo el rancho? Thomas preguntó, claramente impresionado por la idea. Todas las vacas y los caballos y todo. No hay tanto que cuidar ahora, William admitió. Solía ser más grande, pero se encogió de hombros. ¿Era más grande cuando estaba casado? Clara preguntó suavemente, luego inmediatamente se puso roja. Lo siento, no debería haber preguntado eso. William la miró por un momento. Cualquier otra persona, cualquier adulto, habría evitado el tema. Habría actuado como si su pérdida fuera demasiado delicada para mencionar. Pero había algo refrescante en la honestidad directa de Clara. Sí, dijo finalmente. Mi esposa Sara y yo construimos este lugar juntos. Íbamos a tener una familia grande, llenar todas estas habitaciones con pequeños. Se detuvo, sorprendido de que las palabras hubieran salido tan fácilmente. No resultó de esa manera. Lo sentimos, Emma dijo con su vocecita. Y había tanta sinceridad en ella que William tuvo que apartar la mirada. Sé que lo sienten, respondió. Y yo siento lo de sus padres también. Fue Thomas quien rompió el silencio que siguió. ¿Sabe qué? Creo que sus padres y su esposa habrían querido que nos cuidáramos mutuamente, como una familia. Las palabras eran tan simples, tan directas, pero golpearon a William como un rayo. De la boca de este niño de 10 años venía una sabiduría que había estado evitando durante 5 años. Tal vez no se trataba de reemplazar lo que había perdido. Tal vez se trataba de encontrar una nueva forma de amar. Después del desayuno, mientras la tormenta continuaba rugiendo afuera, William se encontró mostrándoles la casa. No había tenido visitantes en años, pero estos pequeños estaban genuinamente interesados en todo. Preguntaron sobre las fotografías en las paredes, admiraron la artesanía de los muebles que él y Sara habían hecho, e incluso pidieron historias sobre algunos de los objetos que habían permanecido sin tocar durante años. ¿Esta es su esposa? Grace preguntó, parada frente al retrato de Sara que colgaba sobre la chimenea en la sala. Sí, William respondió, esperando el dolor usual que venía con mirar esa imagen. Pero por alguna razón, con estos pequeños aquí, se sentía más como una dulce melancolía que como agonía aguda. Es muy hermosa, Ana observó. Se ve amable. Lo era, William confirmó. La persona más amable que he conocido. ¿Cree que le habríamos gustado? Emma preguntó con la inocencia directa que solo tienen los muy jóvenes. William miró a la pequeña apenas mayor de lo que habría sido su propio bebé y sintió algo moviéndose en su pecho. Creo que la habrían hecho muy feliz, dijo honestamente. Fue durante el almuerzo que William comenzó a notar realmente cómo funcionaban estos pequeños como familia. No era solo que Clara fuera la líder, aunque claramente lo era. Era la forma en que todos cuidaban de todos los demás. Tomás se aseguró de que Emma comiera suficiente y bebiera mucha agua para su tos. Ana ayudó a Grace a alcanzar cosas que estaban demasiado altas. Grace entretuvo a Emma con pequeñas canciones e historias. Y Clara mantenía un ojo en todos, pero también se aseguró de que todos tuvieran turnos para hablar, para ser escuchados, para ser importantes. ¿Siempre han sido tan buenos cuidándose mutuamente? William preguntó. Clara se encogió de hombros. Mamá y papá siempre dijeron que la familia cuida de la familia. Después de que murieron, bueno, somos todo lo que tenemos. No es solo porque tengamos que hacerlo. Thomas añadió. Realmente nos queremos. Era simple, era hermoso, y hacía que William se diera cuenta de lo mucho que había echado de menos, tener gente que se preocupara por él, y gente por quien preocuparse. Esa tarde, cuando Emma se quedó dormida en el sofá y los otros estaban mirando los libros en el estudio de William, Clara se acercó a él en la cocina, donde estaba preparando café. Señor Miller, dijo suavemente, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Se siente solo aquí todo el tiempo?
La pregunta era tan directa, tan honesta, que William no pudo hacer otra cosa que responder con la misma honestidad. Sí, admitió, muy solo. Clara asintió como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Nosotros también nos sentimos solos a veces, incluso cuando estamos juntos. Extrañamos tener adultos que se preocupen por nosotros, que nos hagan sentir seguros. ¿Y qué están tratando de decir? Clara lo miró con esos ojos serios que habían visto demasiado para alguien de su edad. Creo que tal vez podríamos ayudarnos mutuamente a sentirnos menos solos. Esa noche, después de que los pequeños se fueron a la cama, William se quedó despierto por mucho tiempo, mirando el fuego en la chimenea y pensando en las palabras de Clara. Por primera vez en 5 años, su casa no se sentía como una tumba. Se sentía como un hogar nuevamente, y cuando finalmente se fue a dormir, fue con el sonido de respiración pacífica arriba y la extraña pero cálida sensación de que tal vez, solo tal vez, había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. La tormenta finalmente se calmó en la mañana del tercer día, dejando el mundo exterior transformado en un paisaje prístino de nieve blanca que brillaba como diamantes bajo el sol invernal. William se despertó con el sonido familiar, pero hace mucho tiempo olvidado de risas infantiles, risas reales, no el tipo cuidadoso y silencioso que había escuchado los primeros 2 días. Cuando bajó las escaleras, encontró a los 5 pequeños presionados contra las ventanas de la sala, mirando con asombro el mundo nevado afuera. «Señor Miller», Emma gritó cuando lo vio, corriendo hacia él con una energía que no había mostrado desde que llegaron. Su tos había mejorado notablemente después de 3 días de calor, comida apropiada y descanso. «La nieve es tan profunda. Thomas dice que probablemente llega hasta mi cintura». «Probablemente tiene razón», William confirmó, sintiéndose extrañamente complacido por el entusiasmo de la pequeña. «¿Significa esto que podemos salir hoy?», Grace preguntó con esperanza. «¿Podemos ver los caballos ahora?». William miró a través de la ventana hacia su granero. Tendría que salir de todos modos para alimentar a Thunder y Lightning y revisar que las vacas estuvieran bien. Y estos pequeños habían estado encerrados durante 3 días. Después del desayuno decidió. «Pero necesitarán ropa más caliente». «No tenemos ropa más caliente», Clara admitió en voz baja. «Esto es todo lo que tenemos». William frunció el ceño, estudiando sus abrigos inadecuados y zapatos con agujeros. «No podrían salir así. Se congelarían en minutos». «Esperen aquí», dijo, dirigiéndose hacia las escaleras. En el ático, bajo una gruesa capa de polvo, estaban los baúles que había estado evitando durante 5 años. El baúl de Sara contenía su ropa, sus efectos personales, todas las cosas que él no había tenido el corazón de tocar. Pero había otro baúl, uno lleno de las cosas que habían estado comprando y haciendo en preparación para el bebé que nunca llegó. Dentro, cuidadosamente doblada y preservada, estaba la ropa pequeña que Sara había estado cosiendo. Vestidos diminutos, camisitas, incluso pequeños abrigos y sombreros. También había las cosas que él había comenzado a hacer, pequeñas botas de cuero, sombreros de lana, incluso algunos juguetes de madera tallados a mano. Por un momento, William se quedó parado allí, sosteniendo una pequeña camisa que Sara había bordado con flores delicadas, y sintió el dolor familiar amenazando con abrumarlo. Pero luego escuchó risas desde abajo, Grace diciéndole algo a Emma que la hacía reír con deleite, y el dolor se transformó en algo diferente, algo que se sentía casi como propósito. Llenó sus brazos con la ropa más práctica, los abrigos más calientes, las botas más resistentes, los sombreros más gruesos, y bajó las escaleras. «Estas pueden servirles», dijo simplemente, extendiendo la ropa sobre la mesa de la cocina. Los pequeños se acercaron lentamente, sus ojos muy abiertos. Clara levantó uno de los pequeños abrigos, perfecto para el tamaño de Emma, y miró a William con expresión de asombro. «¿Estos eran para su bebé?», preguntó suavemente. William asintió,
su garganta demasiado apretada para hablar. «No podemos tomarlos», Clara dijo inmediatamente. «Son demasiado especiales, demasiado importantes. ¿De qué sirven guardados en un baúl?» William logró preguntar. «Sara los hizo para que un bebé los usara, para mantener a alguien caliente y seguro». Miró alrededor del grupo. «Creo que ella habría querido que ustedes los tuvieran». Thomas fue el primero en moverse, recogiendo un pequeño sombrero de lana que le quedaría perfecto a Grace. «¿Está seguro, señor Miller?» «Estoy seguro». Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad, mientras los pequeños se probaban diferentes piezas, encontrando lo que les quedaba mejor. El abrigo que Sara había hecho para un bebé de 2 años le quedaba perfectamente a Emma. Las pequeñas botas que William había hecho le quedaban bien a Grace. Anna encontró un abrigo hermoso que había sido claramente diseñado para un pequeño un poco mayor. «¿Cómo me veo?», Emma preguntó, girando en su nuevo abrigo. Estaba radiante, más feliz de lo que William la había visto desde que llegaron. «Te ves perfecta», dijo honestamente. Una vez que todos estuvieron apropiadamente vestidos, William los llevó afuera. El contraste con su primera noche era asombroso, donde habían llegado como 5 figuras temblorosas y desesperadas. Ahora corrían por la nieve como los pequeños que deberían ser, haciendo ángeles de nieve y teniendo batallas de bolas de nieve, sus risas llenando el aire frío. «Son hermosos», Grace gritó cuando William los llevó al granero para conocer a Thunder y Lightning. Los viejos caballos, aparentemente disfrutando la atención después de años de soledad, se dejaron acariciar y admirar pacientemente. «¿Puedo montarlo?», Thomas preguntó esperanzadamente. «Cuando sean un poco mayores», William prometió. «Y cuando hayan aprendido apropiadamente». «¿Nos enseñaría?», Anna preguntó. «Podría», William se encontró diciendo. Después de 1 hora afuera, William insistió en regresar a la casa para calentarse. Pero mientras preparaba chocolate caliente para todos, se dio cuenta de algo que lo golpeó como un rayo. No había pensado en la soledad ni una vez durante toda la mañana. Por primera vez en 5 años, había estado completamente presente en el momento, disfrutando la compañía de otras personas. «Señor Miller», Clara dijo, mientras se sentaban alrededor de la mesa con sus tazas de chocolate, «necesitamos hablar sobre qué vamos a hacer ahora». William sintió su estómago tensarse. Había estado temiendo esta conversación, aunque sabía que tenía que llegar. «La tormenta ha pasado», Clara continuó. «El sendero probablemente estará transitable para mañana. Podemos continuar hacia Denver». «¿Están seguros de que su tía los querrá?», William preguntó. «¿Han estado en contacto con ella?». Clara y Thomas intercambiaron una mirada. «No exactamente», Thomas admitió. «No hemos visto a la tía Margaret desde que éramos muy pequeños, pero la señora Patterson dijo que era nuestra única familia restante. Y si no está allí, o si no puede cuidar de 5 pequeños más, entonces encontraremos otra manera», Clara dijo con la terquedad que William había llegado a reconocer. «Lo hemos estado haciendo bien solos». «¿Lo han estado haciendo?», William preguntó suavemente. «Clara, cuando llegaron aquí estaban medio congelados, hambrientos y perdidos. Emma estaba enferma. Si no hubieran encontrado esta casa, pero la encontramos». Clara interrumpió, luego inmediatamente se disculpó por levantar la voz. «Lo siento, señor Miller, no quise faltarle el respeto. Es solo que hemos cuidado de nosotros mismos desde que murieron nuestros padres. No somos una carga». «No dije que fueran una carga», William respondió cuidadosamente. «Dije que son pequeños que necesitan cuidado apropiado. Necesitan educación, necesitan un hogar estable, necesitan adultos que se preocupen por ustedes. Como usted se preocupa por nosotros». Emma preguntó con esa directez que solo tienen los muy jóvenes. La pregunta lo golpeó como una bofetada. ¿Se preocupaba por ellos? La respuesta vino inmediatamente, sin duda, sí. En solo 3 días, estos 5 pequeños extraordinarios se habían abierto camino hacia su corazón, de maneras que no había pensado que fueran posibles. Sí,
admitió, como yo me preocupo por ustedes. Entonces, ¿por qué no podemos quedarnos? Grace preguntó con la lógica simple de los pequeños. William miró alrededor de la mesa a 5 pares de ojos esperanzados. No es tan simple. Yo no sé nada sobre criar pequeños. Vivo solo, trabajo solo, no tengo idea de cómo ser responsable de 5 vidas. Podríamos enseñarle, Thomas ofreció seriamente. Y nosotros sabemos cómo cuidarnos mutuamente. Además, Ana añadió, ya nos está cuidando, nos ha dado comida y calor y ropa y nos ha hecho sentir seguros. ¿No es eso lo que hace un papá? La palabra papá colgó en el aire como una campana. William sintió algo moviéndose en su pecho. Esperanza mezclada con terror, amor mezclado con miedo. No soy su padre, dijo suavemente. Pero podría serlo. Emma preguntó con su vocecita esperanzada. Antes de que William pudiera responder, el sonido de cascos de caballos llenó el aire afuera. Todos se giraron hacia las ventanas para ver a 2 hombres montados acercándose a la casa. William no los reconoció, pero había algo en la forma en que se movían, la forma en que observaron la propiedad, que hizo que se sintiera incómodo. ¿Quiénes son? Clara preguntó, y William pudo escuchar la tensión inmediata en su voz. No lo sé. William respondió, pero ya se estaba levantando de la mesa. Todos ustedes quédense adentro. Mientras se dirigía hacia la puerta, William no pudo sacudir la sensación de que su pequeño mundo perfecto estaba a punto de ser destrozado. Y cuando abrió la puerta para enfrentar a los extraños, no tenía idea de que los siguientes minutos cambiarían todo, no solo para él y los pequeños, sino para todo el pueblo de Silverton. Los 2 hombres que desmontaron de sus caballos frente a la casa de William no parecían viajeros ordinarios. El primero era alto y delgado, con un traje negro caro que parecía fuera de lugar en el territorio fronterizo, y ojos fríos que evaluaban todo con la precisión de un comerciante calculando ganancias. El segundo era más bajo pero más robusto, con manos grandes y cicatrices en los nudillos que sugerían que no era extraño a la violencia. «Señor Miller», dijo el hombre del traje, quitándose su sombrero con una cortesía exagerada que no llegaba a sus ojos. «Soy Liam Tanaka, representante de la Oficina de Bienestar Territorial. Este es mi asociado, señor Davis». William se quedó en el umbral de su puerta, no invitándolos a entrar. Había algo en la forma en que Tanaka había dicho su nombre, como si ya supiera mucho sobre él, que puso todos sus instintos en alerta máxima. «¿En qué puedo ayudarlos?», William preguntó, manteniendo su voz neutral. «Hemos venido por los huérfanos Thompson», Tanaka respondió sin preámbulos. «Entendemos que han estado visitando su rancho». Por un momento, William se quedó en silencio, procesando las implicaciones de esas palabras. ¿Cómo sabían estos hombres sobre los pequeños? ¿Cómo los habían encontrado aquí? «No sé de qué están hablando», dijo finalmente. Tanaka sonrió, pero fue una expresión fría y calculadora. «Señor Miller, por favor, no perdamos tiempo con negaciones. Tenemos informes confiables de que 5 huérfanos de Goldstream han estado en su propiedad durante los últimos 3 días. Como representante oficial del territorio, tengo la autoridad legal para reclamar la custodia de estos menores». Sacó un conjunto de papeles de su abrigo, todos con sellos oficiales e impresionantes. «Como puede ver, estos documentos me otorgan autoridad completa sobre cualquier menor sin tutela en este distrito». William estudió los papeles sin tomarlos. Parecían legítimos, pero había algo en toda la situación que se sentía mal. ¿Quién les dijo que estaban aquí? Eso no es su preocupación. Davis habló por primera vez, su voz áspera como grava. Su preocupación es entregar a esos pequeños ahora mismo. ¿Y si me niego? Tanaka suspiró como si estuviera lidiando con un pequeño particularmente terco. «Señor Miller, entiendo que puede haber desarrollado algún apego hacia estos huérfanos. Es natural. Pero debe entender que usted no está calificado para cuidar de 5 menores. Un hombre soltero, viviendo solo,
Sin experiencia en crianza de pequeños, sería irresponsable de mi parte permitir que esta situación continúe. ¿Y usted sí está calificado?, William preguntó. Represento instituciones que están específicamente diseñadas para el cuidado de huérfanos. Tanaka respondió suavemente. Tenemos familias esperando, hogares apropiados donde estos pequeños pueden ser colocados inmediatamente. Juntos, hubo una pausa apenas perceptible antes de que Tanaka respondiera. Eso se determinará basándose en las mejores necesidades de cada individuo. A veces, señor Miller, mantener a los hermanos juntos no es la opción más práctica. Las palabras golpearon a William como una bofetada. ¿Van a separarlos? Vamos a colocarlos donde puedan ser mejor cuidados, Tanaka corrigió. He identificado varias familias excelentes que están interesadas en adoptar 1 o 2 pequeños cada una. Es mucho más fácil encontrar colocaciones para pequeños individuales que para grupos grandes. William sintió algo ardiendo en su pecho, una ira que no había sentido en años. Esos pequeños han perdido a sus padres. Son una familia, no puede simplemente dividirlos como ganado. Puedo y lo haré, Tanaka respondió. Y ahora había acero en su voz. Tengo autoridad legal completa aquí, señor Miller. Ahora, por favor, traiga a los pequeños. No, la palabra salió de William antes de que realmente hubiera decidido decirla, pero una vez que estuvo en el aire, se sintió absolutamente correcta. Davies dio un paso adelante, su mano moviéndose hacia la pistola en su cinturón. Tal vez no me escuchó claramente, lo escuché perfectamente. William interrumpió, y ahora había peligro en su propia voz. Y mi respuesta es no. Tanaka levantó una mano para detener a Davies, pero sus ojos se habían vuelto fríos como el hielo. Señor Miller, está interfiriendo con asuntos oficiales del territorio. Eso es un delito grave. Probar que tengo a esos pequeños también lo sería, William respondió, especialmente cuando no los tengo. Era una mentira transparente. Los 5 pequeños estaban claramente visibles a través de las ventanas de la casa, presionados contra el vidrio y escuchando cada palabra. Pero William no iba a hacer que fuera fácil para estos hombres. Tanaka siguió su mirada hacia las ventanas y sonrió. Ya veo. Bueno, señor Miller, permítame ser muy claro sobre algo. Esos pequeños me pertenecen legalmente. Voy a reclamarlos, ya sea con su cooperación o sin ella. La única pregunta es si esto va a ser fácil o difícil. ¿Qué quiere decir con que le pertenecen?, William preguntó. Presenté una petición formal de custodia para los huérfanos Thompson inmediatamente después de que me enteré de la muerte de sus padres, Tanaka explicó. Como representante del territorio y director de la compañía de colocación de huérfanos Colorado, tengo derecho prioritario a cualquier menor sin tutela. ¿Compañía de colocación de huérfanos?, William repitió. Eso suena como un negocio, no como una organización caritativa. La máscara de cortesía profesional de Tanaka se deslizó ligeramente. El cuidado apropiado de huérfanos requiere recursos, señor Miller. Recursos que cuestan dinero. Las familias que adoptan a estos pequeños pagan tarifas que nos permiten continuar nuestro trabajo. Pagan tarifas, William repitió lentamente. ¿Cuánto pagan? Eso no es su asunto. Lo es si está vendiendo pequeños como mercancía. Tanaka se irguió, claramente ofendido. Señor Miller, lo que hacemos es completamente legal y apropiado. Conectamos huérfanos con familias que los quieren y pueden proveer para ellos. Es un servicio valioso. ¿Y qué tipo de trabajo hacen estos pequeños para estas familias que los quieren? Contribuyen al hogar de maneras apropiadas para su edad. Tanaka respondió cuidadosamente. Aprenden habilidades valiosas, desarrollan ética de trabajo. Trabajan gratis, William interrumpió. Los está vendiendo como mano de obra gratuita. Está distorsionando completamente la situación. Lo estoy. William cruzó los brazos. Díganme, señor Tanaka, ¿cuántos de los pequeños que ha colocado van a la escuela regularmente? ¿Cuántos viven en la casa principal con la familia versus en graneros o cobertizos?
¿Cuántos reciben salarios por su trabajo? El silencio que siguió fue revelador. Davies había comenzado a verse incómodo, pero Tanaka mantuvo su compostura. Señor Miller, veo que ha estado escuchando rumores y chismes. Le aseguro que todos nuestros pequeños colocados reciben cuidado apropiado. Como los hermanos Patterson que colocó en Fairplay el año pasado, Tanaka se quedó inmóvil. ¿Cómo conoce ese nombre? Un comerciante me contó sobre dos hermanos pequeños que trabajaban en los campos de maíz desde antes del amanecer hasta después del anochecer, sin educación, viviendo en un granero. Cuando preguntó por qué no estaban en la escuela, le dijeron que habían sido adoptados como trabajadores de granja. Esas son acusaciones completamente infundadas. Son mentiras los otros informes también. William presionó. La pequeña en Breckenridge que está trabajando en una lavandería sin pago, los gemelos en Aspen que están trabajando en una mina. Tanaka había perdido completamente su compostura ahora, su rostro rojo de ira. Suficiente. No voy a quedarme aquí y escuchar estas calumnias. Davies, revisa la casa. Davies comenzó a moverse hacia la puerta, pero William se interpuso en su camino. Esta es propiedad privada, William dijo en voz baja, peligrosa, y ustedes no tienen una orden de cateo. Tenemos autoridad territorial, tienen papeles que dicen que pueden tomar custodia de huérfanos, William lo corrigió. No tienen autoridad para entrar en mi casa sin mi permiso. Davies miró a Tanaka, esperando órdenes. Por un momento, William pensó que el hombre podría tratar de forzar su entrada, y se preparó para una pelea. Pero Tanaka levantó una mano. Muy bien, señor Miller, pero esto no ha terminado. Volvió a colocarse su sombrero. Regresaré con el sheriff y una orden apropiada, y cuando lo haga, reclamaré lo que legalmente me pertenece. ¿Y después qué? William preguntó. ¿Los vende al mejor postor? ¿Los separa para que nunca se vuelvan a ver? ¿Los coloco en hogares donde pueden contribuir productivamente a la sociedad? Tanaka respondió fríamente. Clara trabajará en un hogar respetable en Denver, donde aprenderá habilidades domésticas apropiadas. Thomas y Anna irán a granjas, donde aprenderán agricultura. Las pequeñas, bueno, hay familias que específicamente buscan pequeños que puedan ser moldeados desde temprana edad. Las palabras fueron dichas con tal naturalidad clínica que William sintió náuseas. Este hombre estaba hablando de 5 pequeños brillantes e individuales como si fueran mercancía para ser distribuida según la demanda del mercado. Se van de mi propiedad ahora, William dijo, su voz peligrosamente baja. Por supuesto, Tanaka asintió. Pero regresaremos, señor Miller. Mañana por la mañana con autoridad legal apropiada. Y cuando lo hagamos, cualquier interferencia adicional de su parte será tratada como obstrucción de la justicia. Los dos hombres montaron sus caballos, pero antes de partir, Tanaka se giró una vez más. Una última cosa, señor Miller. He hecho mi investigación sobre usted. Un hombre roto que perdió a su familia y ha estado viviendo como un ermitaño durante 5 años. Los tribunales no serán muy comprensivos con sus reclamos sobre estos pequeños. Después de todo, ¿qué puede ofrecer un hombre tan claramente inestable que nuestras familias colocadoras no puedan proveer mejor? Con eso, espolearon sus caballos y se alejaron, dejando a William parado en su porche, temblando de ira y miedo a partes iguales. Cuando finalmente se giró para entrar a la casa, encontró a los 5 pequeños agrupados en la entrada, sus caras pálidas con terror. ¿Van a llevarnos lejos?, Emma susurró, lágrimas ya corriendo por sus mejillas. William se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos en las suyas. No si puedo evitarlo. Pero él tenía papeles, Clara dijo, su voz temblorosa, papeles legales, y usted es solo una persona. William miró alrededor al grupo, estos 5 pequeños extraordinarios que habían despertado su corazón después de 5 años de hibernación emocional. La idea de que fueran separados, vendidos a extraños, forzados a trabajar como pequeños esclavos,
Era insoportable. Tal vez soy solo una persona, dijo finalmente. Pero no estoy solo. Este es un buen pueblo, lleno de buena gente. Y creo que cuando escuchen lo que ese hombre realmente está planeando hacer, no van a quedarse callados. Esperaba estar en lo correcto, porque si no lo estaba, mañana por la mañana perdería a la familia que apenas había comenzado a encontrar. Tan pronto como Tanaka y Davis desaparecieron por el sendero, William tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Se giró hacia los 5 pequeños que lo miraban con ojos llenos de miedo y determinación mezclados. «Necesito que empaquen solo lo esencial», les dijo. «Vamos al pueblo». «¿Al pueblo?», Clara preguntó confundida. «¿Por qué? Porque si vamos a pelear esto, no lo vamos a hacer solos». William respondió, dirigiéndose hacia su habitación para recoger algunas cosas. «Y porque la gente de Silverton necesita saber exactamente qué tipo de hombre es Liam Tanaka». 1 hora después, el viejo carruaje de William se dirigía por el sendero hacia Silverton, cargado con 5 pequeños nerviosos y un hombre que no había buscado la compañía de su comunidad en 5 años. El viaje de 5 millas nunca había parecido tan largo, pero William usó el tiempo para explicar su plan. «Vamos a contarle a todo el pueblo lo que acabamos de escuchar», dijo, «sobre cómo Tanaka vende pequeños como trabajadores, sobre cómo planea separarlos. La gente de Silverton son buenas personas cuando sepan la verdad. No van a permitir que esto pase». «¿Pero qué pasa si no nos creen?», Thomas preguntó. «Él tiene papeles oficiales. Nosotros solo tenemos nuestras palabras». «A veces las palabras son más poderosas que los papeles», William respondió. «Especialmente cuando son palabras verdaderas». Silverton era un pueblo próspero de aproximadamente 800 habitantes, construido alrededor de la minería de plata y el comercio de ganado. Las calles principales estaban bordeadas de edificios de madera sólida, la tienda general de Jensen, el hotel y salón de la señora Henderson, la oficina del doctor Morrison, la iglesia metodista donde el reverendo Patterson predicaba cada domingo y el banco de Fairview, donde Luis Romano había estado sirviendo a la comunidad durante 15 años. William dirigió el carruaje directamente al hotel de la señora Henderson. Audrey Henderson era una viuda de 60 años que había venido a Silverton con su esposo en 1875 y se había quedado después de su muerte para dirigir lo que se había convertido en el corazón social del pueblo. Si alguien sabía cómo movilizar a la comunidad, era ella, William Miller. La señora Henderson salió al porche en cuanto vio el carruaje. «No te hemos visto en el pueblo en meses». Su expresión cambió cuando vio a los pequeños. «¿Y quiénes son estos jóvenes?». «Señora Henderson», William comenzó, ayudando a Emma a bajar del carruaje. «Necesito su ayuda. Estos pequeños están en peligro, y creo que todo Silverton necesita escuchar su historia». En los siguientes 30 minutos, mientras los pequeños se sentaron alrededor de la mesa de la cocina del hotel, comiendo galletas de jengibre caseras de la señora Henderson, William contó toda la historia. Habló sobre cómo los pequeños habían llegado a su rancho, sobre los 3 días que habían pasado juntos y sobre la visita amenazante de Tanaka. «Está diciendo que este hombre planea vender a estos pequeños como trabajadores». La señora Henderson preguntó, su rostro enrojeciéndose por la indignación. «Eso es exactamente lo que estoy diciendo», William confirmó. «Y planea separarlos para hacerlo. Sobre mi cadáver», la señora Henderson declaró fieramente. «Estos pequeños son una familia. ¿Quién le da derecho a separarlos?». «Papeles del territorio», Clara dijo en voz baja. «Dice que tiene autoridad legal». La señora Henderson estudió a los 5 pequeños, notando cómo se agrupaban juntos automáticamente, cómo Clara mantenía un brazo protector alrededor de Emma, cómo Thomas se aseguró de que Grace tuviera suficientes galletas antes de tomar una él mismo. «Bueno», dijo finalmente, «supongo que tendremos que conseguir algunos papeles propios, ¿no es así?».
¿Qué quiere decir? William preguntó. Quiero decir que Luis Romano en el banco solía ser abogado antes de mudarse aquí. Y quiero decir que el doctor Morrison ha estado documentando casos de abuso infantil en otros pueblos mineros durante años. Y quiero decir que el reverendo Patterson tiene conexiones con funcionarios territoriales en Denver. La señora Henderson se levantó, dirigiéndose hacia la puerta. Y quiero decir que cada padre y madre en este pueblo va a querer escuchar sobre un hombre que trata a los pequeños como mercancía. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de actividad. La señora Henderson envió a su empleado Thomas Griffin a caballo para reunir a los líderes del pueblo, mientras William y los pequeños esperaron en el hotel. Uno por uno, las figuras más respetadas de Silverton comenzaron a llegar. Luis Romano llegó primero, un hombre delgado de 40 años, con ojos inteligentes detrás de anteojos de alambre. Había sido abogado en Chicago antes de que la tuberculosis de su esposa los trajera al aire de montaña de Colorado en busca de curación. Después de su muerte, se había quedado y había abierto el banco, pero nunca había perdido su instinto legal. William dijo, estrechando la mano del ranchero por primera vez en años, Audrey me contó la situación. ¿Puedo ver esos papeles que mencionó Tanaka? No los tengo. William admitió, pero describió lo que decían. Romano asintió pensativamente. La autoridad territorial para huérfanos es compleja. Técnicamente puede tener derecho legal a reclamar custodia, pero hay provisiones para impugnación, especialmente si se puede demostrar que el bienestar de los pequeños estaría en peligro. El doctor Morrison llegó a continuación, un hombre mayor y corpulento con cabello blanco y manos gentiles que habían traído al mundo a la mitad de los bebés de Silverton. Examinó a cada uno de los pequeños, no médicamente sino con el ojo observador de alguien que había visto mucho abuso infantil. Están obviamente bien cuidados ahora, observó. Bien alimentados, limpios, alertas, pero puedo ver signos de malnutrición pasada, exposición al frío, estrés. Se giró hacia William. ¿Han hablado de sus experiencias desde que murieron sus padres? Un poco, William respondió. Han estado cuidándose solos durante semanas y han mencionado otros pequeños que conocieron en el camino, otros que podrían haber sido colocados por este Tanaka. Clara se adelantó. Sí, doctor, en Fair Play vimos a 2 hermanos trabajando en un campo. Cuando les preguntamos por qué no estaban en la escuela, dijeron que su nuevo papá les dijo que el trabajo era más importante que los libros. El doctor Morrison intercambió una mirada significativa con Romano. Eso coincide con informes que he estado recibiendo de otros médicos en el territorio. Pequeños adoptados que nunca ven atención médica, que muestran signos de trabajo excesivo, que parecen más como trabajadores contratados que como miembros de familia. El reverendo Patterson fue el último en llegar, un hombre alto y delgado, con una voz suave pero poderosa que había estado defendiendo a los oprimidos desde su púlpito durante más de una década. Se sentó pesadamente en una silla y miró a los pequeños con ojos gentiles. Pequeños, dijo suavemente, sé que esto es aterrador para ustedes, pero quiero que sepan que esta comunidad no va a permitir que sean lastimados o separados. ¿Pero qué pueden hacer? Ana preguntó. El señor Tanaka dice que tiene la ley de su lado. Bueno, el reverendo Patterson sonrió. Resulta que conozco al gobernador territorial personalmente. Fuimos al seminario juntos hace muchos años, y puedo asegurarles que él estaría muy interesado en escuchar sobre alguien que está abusando de su autoridad para explotar huérfanos. ¿Pero tenemos tiempo?, William preguntó. Tanaka dijo que regresaría mañana por la mañana con el sheriff. Entonces será mejor que trabajemos rápido, Romano dijo, sacando papel y tinta. Necesito que cada uno de ustedes me cuente exactamente lo que vieron y escucharon hoy. Voy a documentar todo oficialmente.
Las siguientes horas pasaron en una mezcla de testimonios, planificación legal y movilización comunitaria. La noticia de la situación se extendió rápidamente por el pueblo, y pronto el hotel estaba lleno de familias locales que habían venido a ofrecer apoyo. Este hombre no puede simplemente venir aquí y llevarse a estos pequeños, declaró María Santos, quien dirigía la escuela del pueblo con su esposo. Son claramente una familia, y William ha estado cuidándolos bien, añadió el herrero Tom Crawford. Los vi hoy, están saludables, felices, seguros. ¿No es eso lo que importa? El problema, Romano explicó, cuidadosamente, es que William no tiene estado legal como su guardián. Técnicamente, Tanaka puede tener derecho a reclamarlos. Entonces démosle estado legal, la señora Henderson declaró. ¿Qué necesita hacer para adoptarlos oficialmente? Normalmente sería un proceso largo, Romano admitió, pero en circunstancias especiales, con el apoyo de la comunidad y evidencia de que los pequeños están en peligro inmediato, podríamos expedir el proceso. Se giró hacia William. ¿Estás dispuesto a hacer esto oficialmente? ¿A convertirte legalmente en el padre de estos 5 pequeños? William miró alrededor de la habitación llena de vecinos que había estado evitando durante 5 años, todos reunidos para ayudar a 5 pequeños que habían conocido por menos de una semana. Luego miró a Clara, Thomas, Anna, Grace y Emma, que lo miraban con expresiones que mezclaban esperanza y terror. Sí, dijo sin vacilación. Quiero adoptarlos, oficialmente y para siempre. Un murmullo de aprobación se extendió por la habitación. Pero fue Emma quien rompió la tensión, corriendo hacia William y abrazando sus piernas con fuerza. ¿Y eso significa que podemos quedarnos juntos?, preguntó. Significa, William dijo, levantándola en sus brazos, que van a quedarse juntos para siempre, como una familia real. Ya somos una familia real, Grace dijo con la sabiduría simple de los pequeños. Solo necesitábamos que los adultos se dieran cuenta. Mientras la risa llenaba la habitación, William se dio cuenta de que algo extraordinario había sucedido. En unas pocas horas, había pasado de ser un ermitaño solitario a ser parte de una comunidad nuevamente. Y no solo eso, había encontrado su propósito. Estos 5 pequeños necesitaban un padre, y él necesitaba ser necesitado. Mañana traería la confrontación con Tanaka y las autoridades territoriales. Pero esta noche, por primera vez en 5 años, William Miller no estaba solo. Tenía una familia y tenía una comunidad dispuesta a luchar por ella. La pregunta era si sería suficiente. El amanecer llegó demasiado pronto, trayendo consigo el sonido de múltiples caballos acercándose a Silverton. William se había quedado despierto la mayor parte de la noche en el hotel de la señora Henderson, finalizando los papeles de adopción con Luis Romano y preparándose para lo que sabía sería la pelea de su vida. Los 5 pequeños estaban nerviosos pero decididos. Durante el desayuno, Clara había tomado la mano de William y le había dicho, pase lo que pase hoy, queremos que sepa que ya somos una familia. Los papeles no pueden cambiar eso. Ahora, mientras el sonido de cascos resonaba por la calle principal, William y los pequeños se dirigieron hacia los escalones del hotel para encontrarse con su destino. Lo que vieron los sorprendió a todos. Liam Tanaka había regresado, como había prometido, pero no solo con el sheriff. Había traído a 6 hombres montados, todos armados, todos con la apariencia dura de hombres acostumbrados a usar la violencia para conseguir lo que querían. El sheriff local, un hombre mayor llamado Pete Williams, que había conocido a William durante años, se veía claramente incómodo con la situación. Tanaka, Romano gritó desde los escalones del hotel. He presentado papeles oficiales de adopción para estos pequeños con el territorio. Tanaka desmontó de su caballo con una sonrisa fría. Señor Romano, supongo. Sí, recibí palabra de su intento. Me temo que llega demasiado tarde.
Mis reclamos de custodia fueron presentados hace semanas y tienen precedencia legal. ¿Precedencia sobre el bienestar de los pequeños? El doctor Morrison preguntó, saliendo del hotel con un grueso archivo bajo su brazo, porque tengo aquí documentación de al menos 12 casos de abuso infantil conectados directamente con sus comillas C o Leo CACIONES. La expresión de Tanaka se endureció. Doctor, espero que no esté acusándome de algún delito, porque eso sería calumnia. No es calumnia, si es verdad. La voz del reverendo Patterson resonó desde la calle. William se giró para ver al predicador acercándose, pero no estaba solo. Detrás de él venían al menos 50 residentes de Silverton, hombres, mujeres y familias enteras, todos caminando con propósito determinado. ¿Qué es esto?, Tanaka preguntó, claramente desconcertado por la multitud creciente. Esto, dijo la señora Henderson, bajando los escalones con los brazos cruzados, es una comunidad que protege a sus propios. Estos pequeños no son suyos, Tanaka estalló. Son huérfanos sin reclamación legal, y yo tengo autoridad territorial para colocarlos. ¿Para venderlos? ¿Querrá decir? La voz vino de la multitud, María Santos, la maestra, con fuego en sus ojos. ¿Para separarlos y enviarlos a trabajar como esclavos? Esas son acusaciones ridículas. Tanaka respondió, pero William pudo ver sudor formándose en su frente a pesar del aire frío de la mañana. ¿Son ridículas? Thomas Griffin apareció entre la multitud, montado a caballo y agitando un telegrama. Acabo de regresar de Denver con respuestas del gobernador territorial. Se acercó a Romano y le entregó el papel. El ex abogado lo leyó rápidamente, y una sonrisa se extendió por su rostro. Dice aquí, Romano gritó para que todos pudieran escuchar, que el gobernador ha ordenado una investigación inmediata de la compañía de colocación de huérfanos Colorado, y que hasta que esa investigación esté completa, ningún huérfano puede ser removido de colocaciones donde estén siendo bien cuidados. Un murmullo de aprobación se alzó de la multitud, pero Tanaka no había terminado. Ese telegrama no tiene validez legal inmediata, gritó. Mis papeles aún están en efecto, y voy a reclamar lo que legalmente me pertenece. Hizo una señal a sus hombres, que comenzaron a desmontarse de sus caballos. Pero mientras lo hacían, algo extraordinario sucedió. Los hombres de Silverton, granjeros, mineros, comerciantes, hombres que normalmente nunca habrían pensado en sí mismos como luchadores, comenzaron a moverse hacia adelante, formando una barrera protectora alrededor de William y los pequeños. Creo que se está olvidando de algo, dijo el sheriff Williams, finalmente hablando. Su voz era calmada pero había acero en ella. Este es mi pueblo, y yo mantengo la paz aquí, y lo que veo es un hombre con 6 matones armados, tratando de intimidar a una familia pacífica y a su comunidad. Sheriff, tengo autoridad territorial. Y yo tengo autoridad local, Williams respondió. Y localmente, estos pequeños están bajo la protección de esta comunidad hasta que los tribunales apropiados puedan revisar la situación. Davis, el asociado de Tanaka, puso su mano en su pistola. Sheriff, va a permitir que esta turba interfiera con asuntos oficiales. No veo ninguna turba, Williams dijo calmadamente. Veo ciudadanos preocupados protegiendo pequeños inocentes. Fue entonces cuando Clara Thompson dio un paso adelante. A los 12 años, era solo una pequeña niña. Pero cuando habló, su voz llevó con la claridad de una campana. Señor Tanaka, dijo, ¿puedo preguntarle algo? Tanaka la miró con sorpresa. ¿Qué? ¿Tiene propios pequeños? La pregunta era tan simple, tan directa, que tomó a todos desprevenidos. Tanaka vaciló. Eso no es relevante. Creo que sí lo es. Clara continuó. Porque si tuviera propios pequeños, entendería que las familias pertenecen juntas, que el amor
no se puede comprar o vender. Se giró para mirar a la multitud reunida. Estas personas no nos conocían hace una semana, pero cuando supieron que estábamos en peligro, se unieron para protegernos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Tanaka preguntó a pesar de sí mismo. Porque entienden lo que significa ser familia. No solo familia de sangre, sino familia elegida, familia que se cuida mutuamente, que se sacrifica mutuamente, que permanece junta sin importar qué. Clara tomó la mano de William. El señor Miller nos abrió su hogar cuando estábamos perdidos y asustados. Nos dio comida cuando teníamos hambre, calor cuando teníamos frío, y amor cuando pensamos que nunca más lo tendríamos. ¿Eso no lo convierte en nuestro Padre real? Las palabras de la pequeña niña colgaron en el aire matutino como un desafío. William sintió lágrimas ardiendo en sus ojos mientras miraba a esta extraordinaria jovencita que había encontrado el valor para enfrentar a un hombre que quería destruir su familia. Tanaka miró alrededor de la multitud de caras determinadas, al sheriff que claramente no iba a apoyarlo, a los papeles legales que Romano sostenía que desafiaban su autoridad. Por primera vez desde que William lo había conocido, el hombre parecía incierto. «Esto no ha terminado», dijo finalmente. «Apelaré esto. Haré que revisen cada uno de estos procedimientos». «Hágalo», Romano respondió calmadamente. «Pero mientras tanto, estos pequeños se quedan donde están, en casa, con su familia». Tanaka remontó su caballo, sus hombres siguiendo su ejemplo. Pero antes de irse, se giró una vez más hacia William. «Esto le va a costar caro, Miller. ¿Está preparado para eso?» William miró a los 5 pequeños parados junto a él, a la comunidad que se había reunido para protegerlos, a la nueva vida que había encontrado después de años de vivir como muerto. «Ya me costó caro», respondió. «Me costó 5 años de soledad. Me costó olvidar cómo amar, cómo ser parte de algo más grande que yo mismo». Puso sus brazos alrededor de Clara y Emma, pero estos pequeños me devolvieron la vida. Y si pelear por ellos es lo que cuesta mantenerla, entonces es un precio que estoy feliz de pagar. Tanaka espoleó su caballo y se alejó con sus hombres. Pero William sabía que esto era solo el comienzo. Habría más batallas legales, más desafíos, más gente tratando de separar a su familia. Pero mientras miraba alrededor a las caras sonrientes de sus vecinos, mientras sintió pequeñas manos tomando las suyas, mientras escuchó a Emma riendo con puro deleite porque sabía que se quedaría con las personas que amaba, William supo algo con certeza absoluta. Habían ganado más que una batalla legal hoy. Habían ganado el derecho a ser una familia. Y eso era algo que nadie jamás podría quitarles. 3 semanas después de la confrontación en Silverton, William se quedó parado en el porche de su rancho, observando un carruaje oficial acercándose por el sendero. Pero esta vez no sintió el familiar nudo de ansiedad en su estómago. Esta vez esperaba buenas noticias. Los últimos 21 días habían sido un torbellino de actividad legal, testimonios de testigos y investigaciones territoriales. Luis Romano había trabajado incansablemente, correspondiéndose con oficiales en Denver y documentando cada caso de abuso que pudieran conectar con la operación de Tanaka. El doctor Morrison había proporcionado evidencia médica de negligencia y trabajo excesivo en los pequeños colocados por la compañía. Y el reverendo Patterson había usado sus conexiones eclesiásticas para exponer la red completa de corrupción que se extendía desde Colorado hasta Kansas. Pero más importante que toda la documentación legal había sido algo más simple: 5 pequeños que claramente estaban floreciendo bajo el cuidado de William, y una comunidad entera dispuesta a testificar sobre el tipo de hombre que él realmente era. Los pequeños habían establecido rutinas en el rancho que llenaban cada día con propósito y alegría. Clara había tomado el papel de ayudar con la cocina y el cuidado de los más pequeños, pero William
se había asegurado de que también tuviera tiempo para ser una niña de 12 años. Tomos había mostrado un talento natural para el trabajo del rancho, ayudando con el ganado y los caballos con una dedicación que recordaba a William de sí mismo a esa edad. Ana había revelado una pasión por la lectura y había comenzado a enseñar a Grace y Emma sus letras por las tardes. Y las dos más pequeñas habían traído una energía y alegría a la casa que William no había experimentado desde sus días con Sarah. El carruaje se detuvo frente a la casa, y William reconoció inmediatamente al hombre que descendió, juez Harrison Clark, el magistrado territorial que había estado supervisando la investigación de Tanaka. Era un hombre distinguido de 60 años con cabello gris y la reputación de ser justo pero implacable cuando se trataba de proteger a los vulnerables. Señor Miller, el juez Clark dijo, estrechando su mano firmemente. Espero que esté preparado para buenas noticias. Los 5 pequeños habían salido de la casa y se agruparon alrededor de William, sus caras mezclando esperanza y nerviosismo. Durante las últimas 3 semanas habían vivido con la incertidumbre constante de si algún día alguien podría venir a separarlos. Por favor, entren todos, William dijo. ¿Puedo ofrecerle café, juez Clark? Me encantaría, el juez respondió, siguiéndolos hacia la casa. Mientras Clara preparaba café con la competencia que había desarrollado durante su tiempo en el rancho, el juez Clark abrió su portafolio y sacó un grueso conjunto de documentos. Primero comenzó, quiero informarles sobre el destino del señor Liam Tanaka y su operación. Los pequeños se acercaron más, Emma trepándose automáticamente al regazo de William, como había hecho todas las tardes durante las últimas 3 semanas. La investigación territorial ha revelado que la llamada Compañía de Colocación de Huérfanos Colorado era esencialmente una operación de tráfico de menores. El juez continuó, su voz llevando el peso de la autoridad oficial. Hemos documentado más de 40 casos de pequeños que fueron vendidos a familias que los usaron como trabajadores no remunerados, muchos de los cuales fueron separados de hermanos y nunca volvieron a ser reunidos. ¿Qué va a pasarle al señor Tanaka? Thomas preguntó, su voz cuidadosa pero curiosa. El señor Tanaka ha sido arrestado por tráfico de menores, fraude y abuso de autoridad territorial. El juez Clark respondió, enfrentará al menos 10 años de prisión, y su compañía ha sido disuelta permanentemente. Un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación. Clara se hundió en su silla, como si un peso que había estado cargando durante semanas finalmente hubiera sido removido. ¿Y los otros pequeños? Ana preguntó. ¿Los que ya fueron colocados? Estamos en el proceso de localizarlos y rescatarlos, el juez aseguró. Algunos han sido reunidos con familia extendida, otros han sido colocados con familias genuinamente amorosas que los quieren como propios hijos, no como trabajadores, y algunos, sonrió, algunos han encontrado situaciones similares a la suya, adultos solteros que descubrieron que tenían mucho amor para dar. William sintió una calidez extendiéndose por su pecho ante esas palabras. Saber que otros pequeños habían encontrado hogares reales, familias verdaderas, hizo que su propia felicidad se sintiera aún más significativa. Pero estoy aquí hoy principalmente por otra razón. El juez Clark continuó, sacando un documento sellado de su portafolio. Señor Miller, después de una revisión extensiva de su petición de adopción, testimonios de docenas de miembros de la comunidad, evaluaciones médicas y psicológicas de los pequeños, y observación directa de su hogar y situación familiar, me complace informarle que su adopción ha sido oficialmente aprobada por el territorio de Colorado. El silencio que siguió fue roto por el grito de alegría de Emma, seguido inmediatamente por los abrazos y lágrimas de felicidad de los otros 4.
William sintió sus propios ojos llenándose de lágrimas mientras abrazaba a estos 5 pequeños extraordinarios que habían transformado su vida tan completamente. ¿Eso significa que somos oficialmente una familia? Grace preguntó, su voz llena de asombro. Significa que siempre han sido una familia. El juez Clarke corrigió gentilmente. Los papeles solo hacen que sea oficial. Sacó 5 certificados individuales, cada uno con un sello territorial dorado. Clara Thompson Miller, Thomas Thompson Miller, Anna Thompson Miller, Grace Thompson Miller, Emma Thompson Miller. Hizo una pausa, mirando alrededor del grupo, y si me permiten una observación personal, en mis 30 años de trabajo con familias, raramente he visto un hogar tan claramente lleno de amor genuino. William tomó los certificados con manos temblorosas. Ver los nombres de los pequeños oficialmente unidos con el suyo fue un momento que sabía que recordaría por el resto de su vida. Hay una última cosa, el juez Clark dijo, sacando un documento final. El territorio de Colorado quiere reconocer oficialmente las acciones extraordinarias de la comunidad de Silverton en proteger a estos pequeños. Por eso, estoy autorizado a presentar esto. Era una proclamación territorial, bellamente engrosada y sellada, reconociendo a Silverton como una comunidad de refugio, un lugar oficialmente designado donde los pequeños en peligro podrían encontrar protección y apoyo. ¿Qué significa eso exactamente? William preguntó. Significa que si alguna vez hay otros pequeños en situaciones similares, Silverton tiene autoridad territorial para protegerlos mientras se investigan las circunstancias. El juez explicó. Esencialmente, su comunidad ha demostrado tal dedicación al bienestar infantil que ahora tienen respaldo oficial para esas acciones. Clara se limpió las lágrimas de sus mejillas. Así que si hay otros pequeños como nosotros, encontrarán la misma protección que ustedes encontraron. El juez confirmó. Después de que el juez Clarke se fue, William y los pequeños se quedaron sentados alrededor de su mesa, mirando los certificados de adopción oficial que los convertían legalmente en familia. Pero fue Thomas quien expresó lo que todos estaban pensando. ¿Saben qué?, dijo, su voz llena de una madurez que iba más allá de sus 10 años. No me siento diferente. Me refiero a que estos papeles son importantes, pero ya me sentía como su hijo antes de tenerlos. Yo también, Ana asintió. Desde la primera noche cuando nos dejó quedarnos, cuando nos dio comida caliente y mantas suaves, ya se sentía como hogar. William miró alrededor de la mesa a estos 5 pequeños que habían llegado a su puerta como extraños desesperados y se habían convertido en el centro de su mundo. ¿Saben lo que creo que necesitamos hacer esta noche? ¿Qué? Emma preguntó, rebotando ligeramente en su silla con excitación. Creo que necesitamos tener una celebración apropiada y creo que necesitamos invitar a toda la gente que hizo esto posible. ¿Una fiesta? Grace preguntó, sus ojos iluminándose. La fiesta más grande que Silverton haya visto jamás, William confirmó. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad, mientras los pequeños ayudaron a William a planear lo que se convertiría en la celebración más memorable en la historia del pueblo. Clara tomó el liderazgo en la planificación de la comida, while Thomas se ofreció como voluntario para cabalgar al pueblo para invitar a todos. Anna y Grace decidieron que necesitaban decoraciones y comenzaron a hacer guirnaldas de papel y banderitas. Emma, no queriendo ser dejada de lado, anunció que ella sería la encargada oficial de darle la bienvenida a todos con abrazos. Esa tarde, cuando el sol comenzó a ponerse detrás de las montañas, los carruajes y jinetes comenzaron a llegar al rancho Cielo Azul. Primero llegaron la señora Henderson y Luis Romano, seguidos por el doctor Morrison y el reverendo Patterson. Luego vinieron las familias, los Santos con sus 3 pequeños, los Crawford con sus gemelos,
los Jensen con su bebé recién nacido. Pronto, el rancho estaba lleno de más gente de la que había visto en los 5 años desde la muerte de Sarah. Pero en lugar de sentirse abrumado, William se sintió completo. Por primera vez desde que había perdido a su primera familia, se sentía como si perteneciera a algo más grande que él mismo. «Un brindis», gritó Romano, levantando su vaso de sidra de manzana, «por la familia Miller, que nos han recordado a todos que el amor no conoce límites de sangre y que las comunidades más fuertes son aquellas que protegen a sus más vulnerables». «Por la familia Miller», gritó la multitud, y William sintió que su corazón podría explotar de felicidad. Pero fue Clara quien dio el último brindis de la noche, su voz clara y fuerte, mientras se paraba en una silla para que todos pudieran verla. «Queremos agradecer a todos por ayudarnos a mantenernos juntos», dijo. «Pero más que eso, queremos agradecerles por enseñarnos lo que realmente significa una comunidad. Vinimos aquí como extraños y nos hicieron parte de su familia también». Se giró hacia William, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. «Y queremos agradecer a nuestro papá que nos abrió su corazón cuando el suyo había estado cerrado durante tanto tiempo, que nos enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, y que las mejores familias son las que elegimos». Mientras los aplausos llenaron el aire nocturno, William se dio cuenta de que había recorrido un largo camino desde el hombre roto que había estado viviendo solo en este rancho. Los pequeños no habían solo encontrado un hogar. Él había encontrado su propósito, y juntos habían creado algo hermoso, una familia construida no en la sangre, sino en el amor, la elección y el compromiso inquebrantable de cuidarse mutuamente. La celebración continuó hasta altas horas de la noche, llena de risas, historias y la calidez de una comunidad que había descubierto su propia fuerza. Y cuando finalmente los últimos huéspedes se fueron a casa, William se quedó parado en su porche, observando a sus 5 pequeños, corriendo por el patio bajo las estrellas, sus risas llenando el aire frío de la montaña. Por primera vez en años, el futuro se veía brillante, y por primera vez en su vida, William Miller sabía sin duda que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. 6 meses después, el sonido de risas y voces alegres llenaba cada rincón del rancho Cielo Azul como William nunca había imaginado que sería posible. Se quedó parado en el porche de la casa que había construido con Sarah, observando una escena que llenaba su corazón de una alegría tan profunda que a veces aún lo sorprendía. Clara, ahora de 13 años y floreciendo bajo el cuidado constante y la educación que recibía de la maestra María Santos 3 veces por semana, estaba enseñando a Emma a montar a Lightning en el corral. Su paciencia y naturaleza maternal habían encontrado el equilibrio perfecto con ser una jovencita normal que reía con sus amigas del pueblo y soñaba con algún día convertirse en maestra ella misma. Thomas había crecido 2 pulgadas y ganado peso saludable, trabajando junto a William cada mañana para cuidar del ganado que había comenzado a crecer nuevamente. El niño tenía un talento natural para los animales y había expresado interés en estudiar veterinaria algún día. Como el doctor Morrison, pero para animales, había explicado con la seriedad que lo caracterizaba. Anna había establecido una pequeña biblioteca en la sala, donde cada tarde leía en voz alta a Grace y Emma, pero también había comenzado a escribir sus propias historias en un diario que William le había regalado. Sus cuentos sobre familias encontradas y segundas oportunidades eran tan hermosos que el reverendo Patterson había comenzado a pedirle que los compartiera en la iglesia. Grace había florecido como una flor en primavera, su personalidad dulce y curiosa emergiendo más cada día. Se había convertido en la cuidadora oficial del nuevo jardín que habían plantado donde una vez Sarah había cultivado sus flores, y sus mejillas rosadas y risa constante llenaban la casa con luz solar. Y Emma,
la pequeña que había tocado su corazón con esa primera pregunta desesperada. Ahora corría por el rancho como si hubiera nacido allí, cuidando de los pollitos recién nacidos y siguiendo a William como su pequeña sombra, llamándolo Papá William, con la confianza absoluta de una niña que sabía que era amada incondicionalmente. La casa misma había sido transformada. Las habitaciones que habían estado cerradas durante años ahora resonaban con vida. El piano de Sara había sido afinado y Ana había comenzado a aprender a tocarlo. La mesa del comedor que William había construido para 6 ahora se usaba todas las noches, llena de conversación, risas y la tradición especial que habían comenzado. Cada persona compartía algo bueno de su día, algo por lo que estaban agradecidos y algo que esperaban para mañana. El rancho próspero había regresado también, con 5 pares de manos ayudando aunque pequeñas, y la renovada energía de William. El ganado había crecido a 60 cabezas, habían añadido más caballos y los campos que habían estado vacíos ahora pastaban con vida nuevamente. Pero tal vez el cambio más profundo era en William mismo. El hombre que había vivido como un fantasma durante 5 años ahora despertaba cada mañana con propósito, con alegría, con razones para sonreír. Las líneas de dolor en su rostro habían sido reemplazadas por líneas de risa. Sus ojos habían recobrado su brillo, y su corazón, que había estado tan cuidadosamente protegido, ahora se desbordaba con amor. Esa noche, mientras los pequeños se preparaban para dormir, William se detuvo en la puerta de cada habitación, como había hecho cada noche durante 6 meses, susurrando buenas noches y te amo a cada uno de sus hijos. Porque eso es lo que eran ahora, no los huérfanos Thompson que había encontrado en una tormenta, sino los Miller, Clara Miller, Thomas Miller, Anna Miller, Grace Miller y Emma Miller. En su propia habitación, William se quedó parado frente a la ventana que daba a la colina, donde Sara y su bebé no nacido descansaban bajo el roble. Pero por primera vez en años, cuando miró hacia esa tumba, no sintió dolor punzante, sintió gratitud. «Gracias, mi amor», susurró en la noche silenciosa, «por enseñarme cómo amar, por prepararme para ser el padre que estos pequeños necesitaban. Creo que estarías orgullosa de la familia que hemos construido». Una brisa suave movió las cortinas y William eligió creerlo como respuesta. Afuera, las estrellas brillaban sobre el rancho cielo azul, donde una familia que había nacido de la desesperación, la bondad y el amor inquebrantable ahora dormía segura. Y en la mañana se despertarían juntos, listos para otro día de la vida que habían construido con sus propias manos y corazones. A veces, las mejores familias no nacen, se encuentran en tormentas, se eligen en momentos de necesidad y se fortalecen con amor incondicional. Y a veces, todo lo que se necesita es valor para abrir la puerta cuando alguien golpea pidiendo refugio, porque nunca sabes si del otro lado está esperando tu propia salvación. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si este te ha gustado, no querrás dejar pasar estos. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificación para no perderte ninguna de nuestras subidas.